La noche que me encontré con las brujas. Esto pasó hace años, cuando yo tenía unos 19. Vivía en un pueblito de Oaxaca, de esos que todavía conservan sus tradiciones y donde todo mundo se conoce. Mi abuela siempre me decía que tuviera cuidado con las brujas, que no anduviera solo por la noche porque ellas buscaban a los curiosos para llevárselos. Yo siempre le respondía con una sonrisa, creyendo que eran puras historias de viejos. Hasta que me tocó vivirlo. Era una noche de noviembre, cerca del Día de Muertos. En el pueblo era costumbre hacer un altar comunitario en la plaza y pasar la noche velando con café, pan y tamales. Ese día, después de ayudar a mi mamá a colocar las ofrendas, me dio por caminar solo hacia el monte. No sé por qué lo hice, algo me jalaba hacia allá, como si una voz me estuviera llamando. ¿A dónde vas?, me preguntó mi prima Luz cuando me vio alejarme. Nomás a dar una vuelta, le respondí. No tardo. La luna estaba llena, iluminando todo el camino. El monte tenía un silencio raro, como si los animales hubieran desaparecido. A lo lejos se escuchaba un búho, y cada tanto, el viento movía las ramas de los árboles, haciendo que parecieran sombras que me seguían. Caminé hasta llegar a un claro donde siempre íbamos a cortar leña. Estaba vacío, pero el aire se sentía pesado. Fue entonces cuando lo vi, un círculo de piedras en el suelo, con velas negras encendidas y lo que parecía ser sangre seca en el centro. ¿Qué es esto?, me pregunté en voz alta, aunque en el fondo sabía que no era algo bueno. De repente, escuché risas. Al principio eran suaves, como si vinieran de lejos, pero poco a poco se hicieron más fuertes. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El corazón me latía a 1000 por hora, y pensé en salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Entonces, las vi. 3 mujeres salieron de entre los árboles, caminando hacia mí. Eran hermosas, pero había algo en ellas que no estaba bien. Sus ojos brillaban con un tono rojizo, y sus sonrisas eran demasiado amplias, como si sus bocas fueran más grandes de lo normal. ¿Qué hace un muchacho tan valiente como tú aquí solito?, dijo una de ellas, con una voz dulce pero escalofriante. No quería molestar, respondí, intentando retroceder, pero mi cuerpo no se movía. Era como si algo invisible me hubiera atado al suelo. Molestar, dijo otra, acercándose más. Su piel parecía brillar bajo la luz de la luna, pero no era un brillo natural, era algo antinatural, como si su cuerpo estuviera cubierto de escamas finas. Él vino a buscarnos, dijo la tercera, y en ese momento todas comenzaron a reír. Quise gritar, pero no pude. Ellas se movían a mi alrededor, susurrando cosas en un idioma que no entendía. De repente, una de ellas me tomó de la mano, y sentí que su piel estaba helada, como si no tuviera sangre corriendo por sus venas. «Te quedas con nosotras esta noche», dijo, y su voz resonó en mi cabeza como un eco interminable. De pronto, el círculo de piedras comenzó a brillar con una luz rojiza, y el suelo tembló. Quise rezar, pero ni siquiera podía pensar con claridad. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuela siempre decía: las brujas temen al fuego bendito. Con todas mis fuerzas, logré mover mi otra mano y saqué un encendedor que llevaba en el bolsillo. Encendí la flama y, aunque apenas era una chispa, las brujas retrocedieron, gruñendo como animales. «Esto no ha terminado», gritó una de ellas antes de desaparecer entre las sombras. Las otras 2 la siguieron, dejando el círculo en completo silencio. No sé cómo logré correr de regreso al pueblo, pero cuando llegué, mi abuela estaba esperándome en la puerta, como si supiera lo que había pasado. «Te lo advertí», dijo, mientras me echaba agua bendita y rezaba. Desde entonces, nunca volví al monte, y cada vez que escucho risas en la noche, me persigno y rezo para que no vuelvan a buscarme. Porque las brujas no olvidan, y sé que algún día intentarán llevarme de nuevo.